Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video sobre Golang. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro proyecto de inventario. Hasta el momento tenemos nuestra conexión a la base de datos y tenemos una forma de configurar la aplicación completa. Así que el día de hoy vamos a continuar con el módulo de usuarios. Vamos a poder registrarnos e iniciar sesión. Así que vamos a iniciar. Para eso voy a ir a mi package de repository. Y dentro de repository voy a iniciar creando una interfaz. Así que aquí vamos a escribir type repository y será una interfaz. En esta interfaz voy a definir todos los métodos que yo necesito. Así que el primero sería save user. Con este método vamos a guardar nuestro usuario en la base de datos. Así que los parámetros que vamos a necesitar primero sería un context. Luego revisemos nuestro schema.sql. Vemos que la tabla de usuarios yo necesito un email, un nombre y un password. Así que esos parámetros los voy a pasar aquí. Email, name, password. Y todos estos son de tipo string. Voy a retornar un error. Luego vamos a crear un método para obtener el usuario. Este nos va a servir más adelante para poder hacer la lógica de inicio de sesión. Así que voy a crear uno que se va a llamar getUserByEmail. Entonces aquí también vamos a pedir un context. Y vamos a pedir obviamente el email. Esto nos va a tener que devolver un struct que represente al usuario. En la base de datos. Así que para esto voy a crear otro package dentro de internal y lo voy a llamar entity. Dentro de entity voy a crear un archivo que se va a llamar user.go. Así que aquí definimos el package entity y aquí definimos el struct type user struct. Y aquí empezamos por poner las columnas, los parámetros que representan cada columna. Así que tenemos un ID y esto va a tener el tag de la base de datos, DB. Luego tenemos un email, luego tenemos un name y luego tenemos un password. Ok, hasta aquí estamos bien. Así que al mismo tiempo yo necesito una estructura de user que va a ser la estructura que yo voy a devolver en la petición HTTP de mi API. ¿Por qué? Porque esta estructura tiene el password y tiene el email. Una forma de hacerlo es simplemente aquí agregando el tag de JSON ID. Lo mismo acá sería JSON email, JSON name y JSON password. Sin embargo, como el password no se lo vamos a retornar al cliente, en este caso a una página web o lo que sea, lo que podemos hacer es ocultar el password del struct de user, perdón, del struct en la forma de JSON. Podemos hacerlo utilizando esta sintaxis. Cuando ponemos un guión al tag de JSON, vamos a decir que está oculto cuando hacemos un JSON.Marshall. Sin embargo, voy a utilizar otra metodología. Y es que voy a crear otro package dentro de internal llamado models. Dentro de models voy a crear user.go. Definimos el package que es models. Y acá sería mi type user. Y acá simplemente voy a tener las estructuras que yo necesito. Así que voy a decir JSON. Luego tenemos el email y el nombre. Muy bien, ahora no voy a incluir el password dentro de este struct porque este va a ser mi representación del usuario dentro de la aplicación como tal. Sé que puede parecer un poco redundante tener dos structs para hacer algo muy similar, pero pues en este caso he decidido hacerlo así me va a permitir hacer algunas cosas. Así que bien, entonces ahora en mi método de getUserByEmail, entonces lo que yo voy a retornar se va a hacer un models.user. No, de hecho sería un entity.user. Porque voy a necesitar
voy a necesitar tener acceso al password. Ok, ya que tenemos esto, necesitamos setear un par de cosas. Primero que nada, si viste el video en el canal que habla sobre el unit test, ves que yo estoy utilizando algo llamado Mockery. Así que yo lo voy a empezar a setear aquí porque lo vamos a utilizar. Aquí entonces sería go generate Mockery y le pasamos un name que sería igual a repository. Le pasamos un output que va a ser igual a repository. Quiero que esté dentro del mismo package. Y por último el flag de in package. Luego voy a agregar una descripción de esta interfaz. Repositorio es la interfaz que engloba las CRUD operations. Me parece bien esa descripción. Aquí voy a crear un nuevo struct, repo, lo voy a nombrar. Este struct es el que va a implementar la interfaz de repository. Así que aquí yo necesito una referencia a la conexión de la base de datos, porque recordemos, el repository es el que se comunica con la base de datos. Así que en este caso yo voy a nombrarlo db sqlx.db. Lo último que necesito es una función que me inicialice el repository. Así que aquí teníamos sería new. Y la función new va a tener un parámetro de db y va a retornar la interfaz de repository. Hay una recomendación muy clara dentro del idiomatic de Golang y dice que no deberíamos retornar interfaces. Debemos retornar structs y las interfaces deberíamos pasarlas solamente en los parámetros. Así que, en teoría, deberíamos recibir interfaces y retornar structs. Sin embargo, en este caso voy a retornar una interfaz, voy a romper esa regla, porque al trabajar con fx, si vamos a mi main.go, en la parte de provide, esto necesito tener el tipo de dato exacto. Así que si yo retorno un struct, más adelante voy a tener que convertir de nuevo ese struct a la interfaz. Así que estaría haciendo un trabajo doble. Por ese motivo voy a retornar la interfaz aquí mismo. Bien, aquí me aparece un error porque dice que este struct no está implementando los métodos de aquí. Así que vamos a empezar a implementarlos. Dentro de repository voy a crear users.repository.go. Esto estaría dentro del package de repository. Y vamos a empezar con la primera función, que sería la de salvar el usuario. Ponc r de repo, recibe un context y todo lo demás. Y la siguiente función, que sería get user by email, me retorna un entity user. Y de hecho aquí lo voy a hacer como un puntero. Así que aquí también retornamos esto. Y acá al final en el return vamos a poner un nil. Lo único que quiero es que ya no me aparezca el error. Y en efecto ya no me aparece aquí. Y vamos a ejecutar Mockery. Para instalar Mockery en tu PC, te recomiendo que vayas a la página de GitHub Plecavectra, eso es con K, Pleca Mockery. Ahí vas a ver las instrucciones de cómo instalarlo. Yo lo voy a instalar con la instrucción de go install. Y este es el comando. Solo es de copiarlo, lo pego y doy enter. Esto lo va a instalar en mi PC. Así que ahora yo puedo ir y decir go generate. Y lo vamos a hacer de forma recursiva. Y al hacer eso, voy a ejecutar este comando, Mockery. Y me va creado el archivo llamado mock-repository. Este archivo a su vez tiene otra dependencia, que es esta de aquí. Así que la voy a copiar. Y voy a escribir en la terminal go get esa URL, que es de testify mock. Muy bien, ya tenemos todas las dependencias instaladas. Así que ahora vamos a empezar por implementar mi repositorio. Ok, vamos a empezar con el de save user. Así que aquí arriba voy a crear una constante, un grupo de constantes. Y voy a iniciar por mi query insert user. Este es el query que se va a ejecutar para insertar los usuarios
en la base de datos. Así que esto es MariaDB, recordemos, así que sería insert into users. Mi tabla de users está en mayúscula y vamos a insertar el email, name y password. Luego ponemos los valores. En MariaDB no es signo de dólar, sino que es un signo de pregunta. Ok. Y ponemos un puntico. Me gusta poner puntico. Vamos ahora a ejecutar ese query. r.db.execute context. Le pasamos nuestro context, le pasamos nuestro query y le pasamos los parámetros. Así que sería email, name y password en ese orden. Esto me va a retornar un result que no lo necesito por ahora y un error si algo salió mal. Por último, solo retorno ese error. Ups, puse con 3 R. Entonces, ya tenemos nuestra implementación de Save User. Algo a recordar, nunca debes guardar las contraseñas como texto plano. Siempre debes cifrar las contraseñas de los usuarios. Pero ese paso lo vamos a hacer en la capa de Service. Así que por ahora, esta parte la vamos a dejar así como está. Ahora vamos a nuestro Get User by Email. Vamos a escribir nuestro query. Query Get User by Email. Y pues este va a ser un query bastante simple. Select ID, el email, el nombre y el password. Nunca aconsejo hacer un select asterisco. Eso puede ser inconsistente porque si más adelante agregamos nuevas columnas o las quitamos, eso nos va a dar un error en Go. Así que, y pues a mí me gusta formatear los queries de esta manera. Email, name, password from users, donde el email sea el parámetro que vamos a mandar. Así que bien, regresemos aquí abajo. Similar acá, tenemos el r.db.getContext. SQLX tiene dos funciones, una que se llama get y una getContext. Vamos a utilizar la que pide un context, le pasamos el contexto. Y getContext lo que hace es que ejecuta el query, mapea las columnas a los parámetros o las propiedades de un struct que le estemos pasando. Si vemos, me pide un destination, el query y los argumentos. Entonces necesitamos este destination. Lo vamos a hacer aquí arriba. Así que voy a decir U de usuario. Va a ser un puntero de user. Es muy importante que sea un puntero. Si no lo hacemos como puntero en esta parte de aquí, dentro del getContext sí debemos pasar la referencia. El getContext pide una referencia para poder pues modificar los valores de ese struct. Luego le pasamos el query, que sería el de getUserByEmail, y por último el parámetro de email. Así que, pero bueno, aquí lo voy a cambiar a... Bueno, de hecho así está bien. Lo voy a dejar así como está. El getContext me va a retornar un error si algo salió mal. Así que recibo esa variable. Y nuestra pregunta de siempre, si hay un error, entonces retornamos ese error. Luego, si no hubo ningún error, entonces ahora sí yo puedo retornar mi entity user. Y bueno, ahora que lo reviso bien, de hecho lo voy a cambiar. Voy a tener aquí la referencia. Aquí se lo paso tal cual. Y ahora, aquí abajo simplemente voy a retornar mi variable de U y el error. Esto significa que si hubo un error lo voy a retornar. Y si hubo un usuario, también voy a retornar ese usuario. Ahora que ya tengo mi repository creado, voy a ir a mi archivo de main.go y voy a hacer esa inicialización, repository.new. Ahora vamos a hacer la interfaz de service. Vamos a mi package de service, así que voy a service.go y vamos a hacer algo muy similar como lo que hicimos con repository. Vamos a empezar por la interfaz de service. Esto va a ser una interface y aquí vamos a tener dos interfaces, una que sería la de register user, que también nos va a pedir lo mismo, un context, email, name y password,
Y vamos a tener una que se va a llamar login user. Login user me va a pedir un email y un password. Pero este no me va a retornar un entity, me va a retornar un model user. ¿Por qué? Porque esta es la capa de service, así que aquí ya lo que necesito es retornar el modelo del usuario sin tener en cuenta lo que es el password. Ya no me interesa el password a esta parte. Nuevamente vamos a agregar vamos a agregar nuestro GoGenerateMockery y acá tendríamos el nombre service, el output es el mismo package de service y el flag de inPackage. Ahora tenemos nuestro struct que sería serve, lo voy a nombrar, y el struct necesita una referencia al repository, así que aquí voy a tener una variable que yo lo voy a nombrar repo. Y esto va a ser de tipo repository.repository en mayúscula. Y acá abajo vamos a tener un func new. Este new va a tener un parámetro de repository y me va a retornar una interfaz de service. Ok, así que ahora vamos a implementar esta interfaz. Dentro de package de service creo mi archivo de users.service.go package service. Y aquí empezamos con la primera función. Tenemos el receiver de S, que sería tipo puntero de service, pero no tengo service. Aquí sería serve. Y pedimos los parámetros que necesitamos. Esto se lo vamos a pasar aquí. Y todo, esta primera parte estamos bien. Sin embargo, cuando vayamos a registrar un usuario, antes de todo yo voy a revisar si ese usuario no existe antes en mi base de datos. Así que antes de eso yo voy a verificar si s.repo.getUserByEmail, si esto me retorna un usuario. Así que yo voy a pedir el usuario, no me voy a enfocar en el error. Y lo único que voy a decir es si el usuario es distinto de Nia, o sea, si sí existe un usuario, entonces voy a retornar este error, un usuario que ya existe. Vamos a declarar ese error aquí arriba. Vamos a decir var. Va a ser entonces user already exist. Y esto va a ser de tipo, va a ser igual a un errors.new y le ponemos el mensaje de error. En este caso lo voy a nombrar así. Es buena práctica no poner en mayúscula los errores y no ponerles punto. Solo poner el mensaje y ya. Así que bien, si el usuario ya existe, entonces retorno un error. Si no, entonces trato de guardarlo. Muy bien, sigamos. Entonces ahora vamos a hacer la siguiente función, que sería la de login user. Aquí me lo está haciendo. Y esto me va a retornar un models.user. Y bueno, aquí ya me lo autocompletó todo, pero no está del todo bien. Aquí vamos a tener que hacer algunas cosas. Aquí también me hace falta, vamos a poner un to-do hash password. Recordemos, tenemos que cifrar la contraseña. Y acá tenemos que decrypt el password. Cuando guardemos el usuario lo vamos a cifrar y cuando intentemos hacer login vamos a descifrar la contraseña que esté en la base de datos. Okay. Entonces, esto lo vamos a también declarar en una variable. Error. No. Vamos a crear un error que se va a llamar error invalid credentials. Este error lo vamos a declarar aquí arriba. Y va a ser lo mismo. Errors.new invalid credentials. Aquí me está mostrando un error porque getUserByEmail me retorna un entity. Y necesitamos devolver un models. Así que aquí abajo, entonces, si todo estuvo bien, entonces vamos a retornar un puntero de models user. No vamos a retornar ningún error. Y el contenido de este user va a ser id, va a ser igual a u.id. El email va a ser u.email. Y el nombre u.name. Lo mapeamos con lo que venía de la base de datos. Ok, entonces ahora ya tenemos la implementación a medias.
Y dentro de mi main.go voy a escribir mi service.new. Ya tenemos la dependencia. Así que solo nos hace falta entonces lo referente al cifrado de las contraseñas. Esto lo vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a cifrar la contraseña utilizando un package del Standard Library. Y luego ese cifrado lo vamos a pasar a Base64. En el decrypt vamos a hacer la operación inversa. Vamos a descifrarlo del Base64 y luego lo vamos a descifrar utilizando el package de crypto. Sin embargo, para esto voy a hacer un poco de trampa aquí, porque encontré un artículo en internet que la verdad hace un ejemplo muy simple. Voy a compartir esta URL en la descripción del video por si necesitas ver más ejemplos que tiene aquí o si quieres ver toda la explicación de este código. Por ahora lo único que me interesa son estas dos funciones, la de encrypt y la de decrypt, porque las vamos a utilizar y de hecho las vamos a modificar un poco. Así que bien, voy a copiar estas dos y me las voy a llevar a mi Visual Studio Code y voy a crear un nuevo package. Voy a crear aquí afuera porque es algo bien genérico, así que vamos a llamar mi package encryption y dentro de ahí vamos a llamar encryption.go package encryption. Aquí voy a pegar mi código. Y bueno, una de las primeras modificaciones que vamos a hacer es que estas funciones, bueno, primero que nada, tienen que empezar con mayúscula para poder utilizarlas fuera del package. Lo segundo es que estas funciones piden un key. Este key lo vamos a configurar aquí arriba. Key es igual a un string. Este string tiene que tener un total de 32 caracteres, no más, no menos. Así que aquí yo estoy utilizando este string, en lo cual no es nada seguro, pero para motivos del ejemplo, pues me va a servir. Okay, así que entonces aquí abajo, donde me dice key, voy a pasarle un arreglo de bytes del key. Vamos a convertir el string a un arreglo de bytes. Lo mismo aquí abajo. Ok, entonces ahora vamos a crear dos funciones nuevas. Vamos a escribir una función que toString base64. Vamos a recibir un texto que sería el arreglo de bytes y vamos a retornar un string. Por cierto, aquí Visual Studio Code me hizo el autocompletado de los paquetes necesarios, ¿correcto? Ok, aquí necesitamos entonces utilizar el package de base64. Y yo no me lo sé de memoria, pero al escribir toString me aparecen estas dos funciones, encode toString. Así que de hecho no sé por qué aparecen dos. Voy a agarrar esta primera y acá le paso el plain text. Esto me retorna un string y no necesito configurar ningún error. No necesito chequear eso. Ok. Luego, dentro de dentro de mi package de encryption, voy a crear la función inversa. Así que sería func from base64. Entonces esto me va a devolver un arreglo de bytes, que es el que vamos a poder utilizar con decrypt. Así que decodeString es la función que necesito dentro de base64. Tenemos esta otra función que se llama decodeString. Me pide un string y me retorna un arreglo de bytes o un error. Estas dos funciones podría yo haberlas utilizado afuera, pero me gusta pues hacer referencia a un mismo package. Más adelante yo voy a necesitar solamente hacer referencia al package de encryption, que es el que tiene todo. Ok, ya con esto seteado, voy a regresar a mi users.service. Así que aquí donde necesito encriptar el password,
Vamos a iniciar con encryption.encrypt. Le pasamos el arreglo de bytes de password. Esto me va a retornar los bytes o un error. Y entonces si hay un error, retornamos ese error. Luego necesitamos pasarlo a string, a base64. Así que encryption.toBase64 le pasamos los arreglos de bytes. Y ahora sí, necesito tener un pass. Voy a nombrar simplemente pass. Y esa contraseña ya cifrada y ya como string64 es la que le voy a pasar a mi save user. Ok, entonces quito mi recordatorio por aquí. Y ahora vamos a ir a mi login user. Si yo logré encontrar el usuario, entonces voy a tratar de descifrar la contraseña que viene desde la base de datos. Así que encryption.fromBase64. Recordemos, la contraseña se guarda como base64. Así que obtengo mi arreglo de bytes con un error. Y luego necesito hacer un decrypt. Encryption.decrypt. ¿Qué sucede? El base64 lo que se guarda es la forma encriptada de la contraseña, no es la contraseña como tal. Así que ya una vez que lo convierto de base64 a arreglo de bytes, ahora yo puedo tratar de descifrar esa contraseña. Así que le paso el arreglo de bytes. El decrypt me va a devolver otro arreglo de bytes, pero este arreglo de bytes que me retorna decrypt es el arreglo de bytes que representa la contraseña como tal. Así que aquí le vamos a decir pass, o vamos a ver algo más descriptivo, decrypted password y un error. Voy a copiar esto de aquí arriba para no tener que escribirlo. Y entonces aquí abajo lo que voy a decir es que si el decrypted password, ya la contraseña que ya hemos descifrado, bueno, necesitamos pasarla a string. Recordemos que esto es un arreglo de bytes, así que es fácil, solo ponemos string y entre paréntesis la variable. Ahora, si este decrypted password es distinto de password, entonces vamos a decir que las contraseñas no coinciden. Pero si todo esto pasa correctamente, entonces ahí sí devolvemos el usuario. Muy bien, vamos a guardar todo. Y ya con estas implementaciones que ya tenemos, podemos pasar a, bueno, si dijiste que a probarlo, estamos mal porque vamos a pasar a escribir nuestro unit test. Personalmente no suelo agregar unit test a la capa de repository. Realmente evito mucho hacer eso, aunque pues lo puedes hacer si tienes más experiencia con eso. Yo prefiero hacer unit test a la capa del service porque es la capa de la lógica de negocios y también a la capa del API. Así que en este caso lo que voy a hacer primero que nada es ejecutar mi go generate de forma recursiva para que se haga todo. Y ya tengo las interfaces de los mugs ya actualizadas. Ahora dentro de service voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar users.service-test.co. Aquí definimos el package que es service. Muy bien, vamos a empezar con la primera función que sería funcTestRegisterUser. Esto me va a pedir un parámetro de testing.t, así que se lo pasamos y importamos el package. Aquí dentro vamos a empezar a crear nuestros test cases, así que voy a crear esa variable test cases, va a ser igual a un arreglo de struct. Aquí vamos a definir cuál va a ser las propiedades que vamos a utilizar en cada uno de los test cases. Lo primero va a ser el nombre del test case, o sea, vamos a nombrar cada caso como se registró bien, si las contraseñas no coinciden, etc. Ahora, este es el test para registrar un usuario, así que necesitamos pasarle un email, es de tipo string, el nombre y el password. De hecho, aquí sería username. Ok, porque ya tenemos el nombre del caso y necesitamos el nombre del usuario. Por último, yo voy a revisar
un error. Expected error. Muy bien, ahora vamos a empezar a nombrar los diferentes escenarios que pueden suceder. Por ahora vamos a hacer el primero, que es el de si el usuario se registra exitosamente. Register user _success. Bueno, al final lo convierte a guión bajo, así que estamos bien. Le ponemos el email, que sería test@test.com. El nombre sería test. Y el password sería valid password. El expected error, no esperamos ningún error. Ahora, vamos a hacer el caso donde el usuario ya exista. Así que register user already exists. De hecho, bueno, esto es lo que interesante de GitHub Copilot. Revisa mi código y me sugiere nombres de variables muy buenos. El email va a ser test@exist.com. Y tenemos el username test, el password, estamos bien. Y el expected error va a ser un error user already exists. Entonces yo espero que al ejecutar esta combinación de inputs voy a recibir este valor. Vamos a empezar a hacer nuestro for each, nuestro for loop de los test cases. For de i va a ser igual al range de test cases. Aquí abajo vamos a nombrar tc es igual a test cases con el índice de i. En el video sobre unit tests explico un poco sobre esto, pero en muy resumidas cuentas, lo que estamos haciendo es creando una nueva referencia del índice de cada uno de los test cases para poder trabajar con unit tests paralelos. Luego escribimos t.run. T.run nos pide un nombre, que es el que viene en tc.name, y le pasamos la función de testing. Y vamos a cerrar esto. Entonces aquí al principio de este run vamos a decir t.parallel. Y ahora sí, vamos a tratar de hacer la función de a crear nuestro service. Así que aquí sería, primero que nada, new. Nos devuelve un service. Vamos a nombrar una variable que se llama s, pero new nos pide un repository. Así que vamos a crear esa variable. Repo va a ser igual a una referencia de repository.mockRepository. Le pasamos repo. Y ahora sí podemos decir s.registerUser. Le pasamos el context. Necesito un context. Lo voy a crear aquí afuera del ciclo for. ctx es igual a context.background. Lo pasamos a nuestra función de register. ctx y luego nos pide todos los valores que vienen en nuestra variable de tc. tc.email, .username y .password. Register user nos va a retornar un error, así que la capturamos aquí. Y por último necesitamos revisar si ese error es el que yo esperaba recibir. Así que decimos si el error es distinto de expected error, entonces mostramos un mensaje de error. Ahora bien, aquí nos hace falta algo más. Nos hace falta configurar nuestra mock de repo. Así que aquí abajo voy a decir repo.mock.test. Primero que nada le pasamos el testing, que es este de aquí. Y luego decimos repo.on getUserByEmail, porque recordemos, registerUser hace uso de dos funciones, getUserByEmail y saveUser. Así que si yo le mando un tc y un email, de hecho creo que esto lo puedo hacer aquí afuera. Vamos a hacerlo aquí afuera. Y esto de aquí abajo lo vamos a poner aquí abajo, porque sí necesito la referencia al testing específico. Así que bien, vamos a decir, si yo ejecuto getUserByEmail y le paso las siguientes parámetros, un mock.anything, porque le vamos a pasar un context. Así que vamos a el package mock ya trae esta constante que se llama anything.
Y si yo le paso el valor al email, le pongo este valor, test@test.com, me va a retornar nil. No me va a retornar ningún usuario. Significa que dentro de mi test de register user, si yo le paso este email, mi repository va a hacer de cuenta que no me retorna nada. Al contrario, si yo modifico esto y le paso este otro, entonces ahí sí me va a retornar un usuario. Entonces aquí necesitamos retornar un puntero de entity.user y pues le pasamos un email que sería pues test@exist.com, solamente para retornar algo que sí exista. El error no me importa, no estamos chequeando el error. Así que ahora sí, ya tenemos los dos casos, cuando no existe y cuando sí existe. Ahora necesitamos especificar qué va a suceder cuando ejecutemos la otra función, el otro método de SaveUser. Entonces vamos a decir mock anything y mock anything. No me interesa realmente, así que siempre que se ejecute SaveUser con cualquier valor, yo voy a retornar nulo. No voy a retornar ningún error. ¿Por qué? Porque no me interesa testear esa funcionalidad. Solo me interesa testear la lógica dentro de mi unit, de mi función de register user. Entonces, ahora vamos a ver si lo podemos ejecutar. Aquí tengo dos opciones. Bueno, aquí me está mostrando un error. ¿Por qué? Testify me dice que direct. Ok, vamos a ejecutar go mod tidy. Y ya se quitó ese error. Ok, regresemos a users test. Tenemos dos opciones. Una es navegar hacia mi package de service, así que yo podría decir cd internal service. Y dentro de aquí yo puedo decir go test. Y va a ejecutar todas estas funciones. También en Visual Studio Code tenemos estas opciones. Me muestra unos pequeños botoncitos que dice run test y debug test. Voy a ejecutar run test. Le doy clic y ejecutó la prueba. De hecho, aquí vemos cuál fue el comando que utilizó. Dijo go test -run, le puso el nombre de la prueba y el path del paquete. Nuestro unit test parece estar funcionando. Ahora, no me gusta tener que setear las variables dentro de cada unit test. Así que vamos a tratar de hacerlo de forma global. ¿Por qué? Aquí abajo necesito crear un nuevo test login user. Y voy a tener que repetir estos pasos. Así que lo que voy a hacer es que voy a crear una función que se va a ejecutar antes de al inicio de mis tests. Así que voy a escribir aquí func test main. Test main significa que se va a ejecutar al inicio de los unit tests de este package. Test main recibe un parámetro que se llama testing.m, que es un puntero. Y aquí abajo vamos a ejecutar m.run. m.run me devuelve un código, o sea, cuál fue el status quo de la ejecución. Vamos a guardarlo en esta variable. Y por último vamos a escribir os.exit y le pasamos el código. Así que si en alguno de los unit tests me retorna un código distinto de 0, vamos a poder mostrar en la consola que algo estuvo mal. Ok, ahora lo que necesitamos entonces es inicializar estas variables. Así que me las voy a llevar para acá arriba. Y repo necesito ahora que sea accesible de manera global. Así que voy a escribir aquí var repo es de tipo puntero de repository.mockRepository. Y acá le quitamos estos dos puntos para que utilice la referencia de esta variable. Muy bien, esta parte de aquí sí la necesito porque necesitamos la referencia al test específico. Y el context pues sí va a ser de cada uno de los tests. Ahora bien, vamos a nuestro login user y empecemos con los test cases.
Aquí tenemos el nombre del test case y en el login recordemos que necesitamos un email y un password. Así que le pasamos esos parámetros aquí y tenemos un expected error. Ahora, dentro de mis pruebas voy a crear la primera y es que esta va a ser la prueba de cuando sí encuentre un usuario. Así que login user-success. Le voy a pasar el email. Recordemos, aquí arriba yo dije que si yo le paso este usuario, sí me va a retornar un valor. Así que voy a utilizar ese de aquí. Vamos a ponerlo. Y de password le ponemos valid password. Ahora, recordemos también que el login user hace un decrypt de la contraseña que obtiene después de ejecutar el repository. Así que cuando yo reciba este struct de entity.user, este struct tiene que contener el valor de la contraseña. En este struct que yo estoy mandando aquí no tengo el valor de la contraseña. Así que vamos a tener que pasárselo. Sin embargo, esa contraseña tiene que estar cifrada. Así que vamos a hacer eso. Vamos a decir valid password va a ser igual a encryption.encrypt valid password. Y bueno, esto tenemos que pasarlo como arreglo de bytes. Encrypt. Ok, aquí no voy a revisar el error porque no me interesa testear eso. Luego vamos a tener que decir encryption.toBase64 le pasamos el valid password y toBase64 me retorna un string, así que eso lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar encrypted password. Y este encrypted password es el que vamos a retornar en esta entity user. De hecho, aquí esto ya se está haciendo muy largo, así que lo vamos a cortar y voy a crear una nueva variable aquí. Va a ser igual a todo esto. Así que aquí retorno U. Ok, regresemos a mi test case de login user. Ahora necesito el caso cuando la contraseña esté errónea. Así que vamos a decir user does not exist, no. Invalid password. Entonces el correo ya vimos que es este de aquí. Y la contraseña vamos a poner otra cosa. En este caso le voy a poner invalid password porque no es este string. Y el expected error es invalid credentials. Aquí podríamos también ponerle expected error igual a nil. Expected error igual a nil. O si no lo ponemos es exactamente lo mismo porque el valor por defecto de error es nil. Sin embargo, a mí me gusta ponerlo para que se entienda cuál es la intención de cada una de las pruebas unitarias. Bien, recordemos, necesito un context que sería context.background. Y ahora sí, empezamos a hacer nuestro for range. Declaro mi variable de tc. Ahora hago un t.run. Ahora tparallel. Y recordemos, necesito setear de mi mock repository. Necesito setear cuál es el test case que voy a evaluar. Así que se lo paso aquí con esta función, con ese método que se llama test. Ahora necesito una referencia del service. Ahora, service, volvemos al mismo. No quiero tener que hacer una referencia cada rato, así que la voy a cortar de aquí. Y eso lo vamos a poner aquí abajo. Vamos a declarar una variable global que se va a llamar S, que es de tipo service, de la interfaz de service. Aquí le quitamos los dos puntos y ya tengo mi referencia global a service. Ok.
s.loginuser, le paso el context, el email y el password. Esto me va a retornar un usuario que por ahora no lo estoy evaluando el error. Y pues de nuevo, si el error es distinto de lo que yo esperaba, muestro un mensaje de error, expected error. Sin embargo, obtuve este otro. Ok, revisemos si esto funciona. Voy a darle clic aquí donde dice run test y pues parece que sí funciona. Si estamos evaluando ambos casos, cuando el usuario existe y cuando no existe. Ahora, si yo regreso a mi users.service.go, con la extensión de Visual Studio Code podemos escribir, presionar Ctrl Shift y P y podemos escribir aquí coverage y podemos utilizar esta función que dice toggle test coverage. Si le damos eso, nos va a mostrar en verde todas las líneas de código que sí están siendo contempladas en nuestros test cases y en rojo las que no. Y pues bien, no estoy contemplando ningún caso donde el decrypt no funcione o cuando el basis default no funcione. Tal vez más adelante agreguemos eso, pero pues por ahora no me interesa. Si se fijan, me concentré más en lo que es la lógica, en la lógica del funcionamiento de la función. Ok, vamos entonces ahora a testear esto. Ya nuestros unit tests funcionan, lo cual es excelente. Lo primero es eso. Ahora vamos a testearlo realmente contra la base de datos. Así que aquí dentro de mi función de invoke voy a crear una nueva función. Func. Necesito un context y un service. Así que todo lo demás lo voy a quitar. Eso es lo que me está autocompletando Copilot. A pesar que los unit tests pasaron con éxito, a veces puede darse el caso donde tengamos falsos positivos. Significa que tal vez hicimos algo malo en los unit tests o que escribimos las pruebas de una manera que nos está dando un resultado que no es exactamente el que queríamos. Así que por eso me gusta hacer estas pequeñas pruebitas que ya lo hago ya conectándome a la base de datos, guardando valores realmente. Así que vamos a hacer el primero, el de register user. Le vamos a pasar un register user, me pide un email. Lo vamos a nombrar my@email.com. El nombre, my name y my password. ¿Por qué me aparece aquí que no está register user? Ok, esto no es puntero porque es una interfaz. Las interfaces no pueden ser punteros. Esto me va a devolver un error, así que lo vamos a capturar. Si hay un error, vamos a hacer un panic. Y ahora vamos a intentar, una vez que ya se registró el usuario, vamos a intentar loguearnos con él. Así que vamos a pasarle el correo myemail.com. La contraseña es mypassword. Y si tenemos un error distinto de Neil, lo mostramos. Y ahora sí, el nombre es distinto de my name. Entonces vamos a poner otro error. Vamos a ver si esto funciona. Ahora bien, recordemos que yo seteé mi base de datos con Docker. Así que necesito levantar mi contenedor de Docker. Al mismo tiempo, en mi PC, creo que lo expliqué en el video anterior, pero yo tengo Docker desactivado por defecto. Yo activo Docker cuando realmente lo necesito y cuando ya no lo estoy usando, pues lo vuelvo a desactivar. Así que voy a activar mi Docker. Sudo systemctl start docker. Escribo la contraseña. Si revisamos Docker PS, vemos que está corriendo Docker logs MariaDB. Estamos bien. Ya la base de datos está corriendo, así que puedo ejecutar go run main.go. Doy enter y me da un error porque no estoy en el root de mi aplicación. Voy a salir a internal y al root. Ahora sí, go run main.go. Me da un error. Veamos qué errores, porque no sé qué errores. Me dice que el usuario ya existe, lo cual no debería ser cierto. Si yo reviso en mi users.service,
vemos que si el usuario es distinto de Neil, debería devolverme esto. Así que bien, esto realmente es extraño. Así que como no sé qué es lo que está pasando, y pues seamos sinceros, una de las principales características de un programador es estar revisando los errores. Así que vamos a empezar a debuguear. No sé si ya hemos hablado de esto en el canal, pero si no, pues es un buen momento. Yo acostumbro a debuguear mis aplicaciones con Visual Studio Code. Así que yo lo que hago es que voy a la pestaña de Run and Debug. Y aquí tenemos este pequeño enlace que dice Create Launch JSON File. Así que al darle clic, esto me va a mostrar un pop-up y yo voy a seleccionar el que dice Launch Package. Go Launch Package. Le doy clic y esto me va a generar este pequeño archivito que se llama launch.json. De aquí lo único que me interesa modificar es esta parte de aquí. Porque así como está, lo que significa es que vamos a ejecutar el archivo en el que estemos. Sin embargo, yo necesito ejecutar toda la aplicación, que se conecte a la base de datos y que haga todo. Así que yo aquí lo voy a cambiar por Workspace Folder. Esta parte de aquí. Ya con eso, ya seteado. Y acá en Register User le puse un breakpoint a la izquierda. Entonces yo puedo venir a Run and Debug y darle clic al botoncito que dice Start. O simplemente presionar F5. Le doy clic. Y esto va a empezar a ejecutar y aquí se va a detener. Dice Get User by Email. Si le doy una línea más adelante, veamos que me devuelve en U. Me devuelve un valor. Eso creo que ya sé por qué es. Vamos a ir a nuestra implementación de repository y veamos qué está sucediendo. Veamos users.repository y donde dice Get User by Email, me dice estoy inicializando esta variable. Así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a cambiar aquí. Var de U es de tipo puntero de Entity User. Ahora sí. Si yo no ejecuto esto, perdón, si esto no me devuelve nada, esta variable debería estar como nil y eso es lo que voy a retornar aquí. Ok, veamos nuevamente. Bueno, vamos a debuguearlo. F5. F5 se detuvo aquí. Damos en el botoncito de Step Over. Y ahora sí, U está como nil. Dice nil. Entonces le voy a dar en el botón de continuar para que siga todo lo demás. Y me dio un panic. ¿Qué me dice el panic? Un save pointer. Ok. Debug console. Me dice nil pointer pass to struct scan destination. Ok, entonces esta forma tampoco funcionó. Así que vamos a cambiarlo. Y lo que vamos a hacer es agregar más líneas de código. Así que aquí, si hay un error, entonces vamos a retornar nil directamente. Si no hay ningún error, entonces aquí vamos a retornar el usuario y con el error vamos a retornar nil. Quería evitarme esto, pero pues ya vimos, no es la forma correcta. Ok, ahora sí, si yo ejecuto go run main.go, esto debería y no funcionó. User already exists. ¿Por qué me dice user already exists? Ok, vamos a revisar si es que realmente se guardó. Voy a ir a mi debugger. Y pues aquí vamos a revisar la tabla de users. Y ok, veo que sí se guardó la primera vez. Creo que por eso es que no funcionó. Así que voy a borrarlo solamente para testear. Voy a borrar el usuario desde la base de datos como tal. Regresemos aquí. Y ejecutemos go run main.go. Y ahora sí ya funciona. Excelente. Entonces, ahora sí funciona. Tenemos nuestros unit tests y todo parece estar correcto. Muy bien. Lo vamos a dejar por aquí el día de hoy, ya que creo que ha sido bastante contenido con los unit tests, cifrando las contraseñas y todo eso. En el siguiente video vamos a seguir agregándole más funcionalidad a este proyecto y así vamos a ir poco a poco hasta que lo completemos. Así que bien, espero que el video les haya gustado y les haya sido de mucha ayuda y nos vemos a la próxima.